Mi suegra hospitalizó a mi hijo el verano pasado, pero mi esposo sigue de su lado. La mamá de mi esposo siempre ha sido de esas personas que creen que saben todo mejor que nadie. Yo crié a 3 hijos fuertes cuando la economía estaba de la fregada en los 80, decía. No necesitaban niñeras, presumía. Al principio la admiraba. Quería ser una madre tan fuerte como ella. Pero cuando di a luz a mi hijo, empezó a criticar constantemente la forma en que yo lo criaba. Desde cómo lo cargaba hasta los juguetes que le compraba, nada parecía estar bien para ella. Intenté hablar con mi esposo al respecto, pero él solo se encogió de hombros diciendo, «Relájate, ella siempre ha sido así. Solo quiere lo mejor para nosotros». Así que durante años dejé que sus comentarios me entraran por un oído y me salieran por el otro, pero recientemente se había puesto mucho peor. Comenzó a ignorar todas las reglas que le daba cuando se trataba de cuidar a mi hijo. Le decía nada de azúcar después de las 6 y ella lo llenaba de dulces. Le decía a dormir a las 8 y lo mantenía despierto hasta las 10. Lo peor era que le decía a mi hijo, «No tienes que hacer caso a las reglas tontas de tu mamá cuando estás con tu abuelita». Y se puso tan mal que mi hijo empezó a contestarme diciendo, «Pero mi abuelita me deja». Incluso en las reuniones familiares, mi suegra se burlaba de mí enfrente de todos por usar silla de auto para mi hijo. En mis tiempos no necesitábamos todos esos productos caros para bebés. Yo echaba a mis hijos en la cajuela y salieron bien. Cuando intenté explicarle los estándares de seguridad actuales, puso los ojos en blanco y dijo que estaba lavada del cerebro por las redes sociales. Mi esposo solo se quedaba ahí sentado, asintiendo a todo lo que salía de su boca y eso me frustraba. «¿No voy a ir a otra reunión familiar si tu mamá siempre va a actuar así?», le dije después en el coche. Él suspiró y dijo, «Ya te dije, no puedes ser tan sensible con ella. Y la verdad, todo lo que dice es cierto. Tal vez deberías confiar más en su criterio». No podía creer lo que estaba escuchando. Me quedé callada el resto del camino a casa mientras mi esposo seguía diciéndome que era inmadura por la forma en que estaba reaccionando. Pero lo que realmente me sacó de quicio fue cuando empezó a burlarse de la alergia severa a los cacahuates de mi hijo. Decía cosas como, «En mis tiempos los niños no tenían todos estos problemas de salud y mentales como hoy en día. Es ridículo. Los padres inventan estas cosas para llamar la atención». Era tan loco que pensé que estaba bromeando, pero estaba equivocada. Hace 2 domingos, durante una cena familiar, mi suegra empezó a hablar y hablar sobre cómo mi forma de criar era muy blanda y cómo estaba criando a mi hijo para que fuera débil. Luego sacó una barrita de chocolate con cacahuates y casi se la da a mi hijo antes de que yo se la quitara de un manotazo. Me levanté y la miré fijamente. «Ya estuvo bueno. No vas a ver a tu nieto hasta que aprendas a ser amable y respetar los límites de mi familia», le dije con firmeza, llevando a mi hijo a su cuarto para asegurarme de que estuviera bien. Mi esposo subió después de un par de minutos con una expresión enojada. «No debiste haberle hecho eso. Ahora está abajo llorando cuando lo único que quería era ayudar». «¿Ayudar? ¿Estás bromeando?» «Intentó hacerle daño a nuestro hijo, a tu hijo», le grité. Él negó con la cabeza y se fue de regreso a seguir cenando con su familia. Después de eso dejé de invitar a su familia, rechacé cada vez que ella ofrecía cuidar a mi hijo. Mi esposo seguía enojado conmigo, diciendo que estaba siendo injusta y guardando rencor por nada, pero no me importaba. La salud de mi hijo era mi prioridad. Pero la semana pasada tuve que salir de la ciudad cuando mi mamá se desmayó de repente. Mi esposo prometió que se quedaría en casa con nuestro hijo. Así que antes de irme le mostré exactamente dónde encontrar el EpiPen y le recordé todas nuestras reglas. Absolutamente nada de cacahuates, ¿ok? Entendido. Ve y concéntrate en tu mamá, dijo, justo antes de que tuviera que salir corriendo. Pero aparentemente, después de 1 hora de cuidar a nuestro hijo, mi esposo necesitaba urgentemente salir a ver a unos amigos y ver un partido importante. Dejó a nuestro hijo con su mamá, le entregó el EpiPen y le dijo todas las reglas que ella había llamado inútiles apenas unas semanas antes, esperando que la siguiera. Ella puso los ojos en blanco y dijo, sí. Y él pensó que ese era el final, pero estaba equivocado. Después de que se fue, ella decidió probar de una vez por todas que yo había estado mintiendo sobre la alergia. Le dio galletas de crema de cacahuate a mi hijo, pensando que finalmente podría demostrarle a todos que yo estaba siendo exagerada. Pero luego vio cómo su cara se hinchaba. Entró en pánico cuando empezó a ponerse morado y azul justo enfrente de ella. Llamó a mi esposo llorando pidiendo ayuda mientras batallaba con el EpiPen. Él rápidamente llamó al 911 y regresó corriendo a ver el daño. Mi esposo me llamó 1 hora después desde el hospital. Nuestro hijo tuvo un ataque. Manejé como loca para llegar ahí. Justo a tiempo para escuchar a su madre confesar que le había dado crema de cacahuate para ver si la alergia era real, pero ni siquiera estaba arrepentida. Si no lo hubiera sobreprotegido tanto, tal vez su sistema inmunológico sería más fuerte. Hasta el personal no lo podía creer. Fue entonces cuando decidí que mi suegra necesitaba desaparecer. Empujé la puerta del cuarto del hospital y ahí estaba ella, parada junto a la cama de mi hijo como si tuviera algún derecho de estar ahí. Su cara estaba roja e hinchada de tanto llorar, pero no me importaba. Abrió la boca para decir algo, pero la corté antes de que pudiera empezar. Señalé la puerta y le dije a mi esposo que sacara a su madre de este cuarto ahora mismo o iba a llamar a seguridad. Mi voz temblaba tanto que apenas la reconocía. Ella intentó tocar mi brazo y me aparté como si me hubiera quemado. Mi esposo se puso entre nosotras y me pidió que me calmara. ¿Calmarme?
Lo miré como si le hubiera salido una segunda cabeza. Su madre empezó a llorar de nuevo, diciendo que no quiso que esto pasara y que lo sentía mucho. Pero su lo siento no significaba nada porque mi hijo estaba acostado en esa cama con tubos en su brazo, por lo que ella hizo a propósito. Mi esposo tuvo el descaro de defenderla. Dijo que ella cometió un error y no quiso que las cosas llegaran tan lejos. Esa palabra error hizo que algo dentro de mí explotara. Grité que deliberadamente había envenenado a nuestro hijo para probar un punto. Las palabras salieron tan fuerte que una enfermera entró corriendo del pasillo. Puso su mano en mi hombro y pidió a todos que por favor bajaran la voz porque había otros pacientes tratando de descansar. Estaba temblando y no podía parar. Mi suegra seguía diciendo una y otra vez que solo quería demostrarle a todos que yo estaba preocupada por nada. La enfermera miró entre todos nosotros y dijo que tal vez algunas personas deberían esperar en la sala familiar al final del pasillo. Mi esposo intentó discutir, pero la enfermera fue firme. Dijo que mi hijo necesitaba calma y tranquilidad ahora. No todos estos gritos y disgusto. La doctora de urgencias entró unos minutos después y pidió hablar conmigo en privado. Salimos justo afuera del cuarto donde todavía podía ver a mi hijo a través de la ventana. Ella explicó que estaba estable ahora, pero necesitaban mantenerlo toda la noche para vigilar reacciones tardías. A veces el cuerpo tiene una segunda reacción horas después de la primera. Me hizo preguntas muy específicas sobre cómo se expuso a los cacahuates. ¿Comió algo en casa? ¿Alguien le dio comida sin verificar? Le conté exactamente lo que pasó. Cómo mi suegra le dio galletas de crema de cacahuate a propósito porque no creía que la alergia fuera real. La cara de la doctora cambió mientras hablaba. Escribió todo en sus notas y dijo que necesitaba documentar esto muy cuidadosamente. Pude darme cuenta por la forma en que me miró que sabía que algo estaba realmente mal con toda esta situación. Regresé al cuarto y me negué a dejar la cama de mi hijo. Mi esposo llevó a su madre a la sala de espera. Finalmente, mi niño se veía tan pequeño en esa cama grande de hospital con la aguja del suero pegada a su bracito. Los monitores pitaban constantemente junto a él, rastreando su ritmo cardíaco y oxígeno. Seguía pensando en ese momento hace semanas cuando le quité de un manotazo la barra de chocolate de la mano en la cena familiar. Debía haber hecho más, debía haberla cortado completamente en ese momento en lugar de solo evitarla. Tal vez si hubiera sido más firme al respecto, no estaríamos aquí ahora. Estaba dormido, pero su cara todavía se veía hinchada y roja. Acerqué la silla junto a su cama y tomé su otra mano, la que no tenía el suero. No iba a dejar que nadie más se le acercara. Alrededor de medianoche, una mujer tocó suavemente y entró. Se presentó como la trabajadora social del hospital y dijo que necesitaba hablar conmigo sobre lo que pasó esta noche. Estaba tan cansada, pero le conté todo. Empecé con cómo mi suegra siempre había ignorado mis reglas y límites, cómo se burlaba de mí por usar sillas de auto y seguir pautas de seguridad, cómo le decía a mi hijo que no tenía que hacer caso a mis reglas cuando ella estaba cerca. Expliqué sobre la alergia a los cacahuates y cómo se había burlado de ella durante años, diciendo que los niños de hoy no tienen problemas reales. Le conté sobre el incidente de la barra de chocolate en la cena y cómo la había prohibido de ver a mi hijo después de eso. Luego expliqué cómo mi esposo dejó a nuestro hijo con ella de todos modos, cuando tuve que salir de la ciudad por la emergencia de mi mamá. La trabajadora social escribió todo, y hizo preguntas sobre fechas y cosas específicas que mi suegra había dicho. Quería saber si mi esposo sabía sobre el límite que había establecido. Dije que sí, absolutamente lo sabía. Y le había recordado sobre las reglas de los cacahuates justo antes de irme. Cerró su libreta y me miró muy seriamente. Dijo que deliberadamente darle un alérgeno conocido a un niño cuenta como negligencia médica y posiblemente abuso. No fue un accidente si alguien lo hizo a propósito para probar si la alergia era real. El hospital estaba obligado por ley a presentar un reporte con servicios de protección infantil, porque esta fue una exposición intencional, no un accidente. Mi estómago se hundió, pero también sentí esta extraña sensación de alivio. Finalmente, alguien oficial estaba diciendo en voz alta que lo que pasó estaba mal y era peligroso. Dijo que el DIF me contactaría en unos días para hacer una investigación. Querrían hablar conmigo, con mi esposo y probablemente con mi suegra. Prometió que esto era para asegurar que mi hijo se mantuviera seguro en el futuro, no para castigar a nadie. Mi esposo regresó justo después de que ella se fue. Le conté sobre el reporte del DIF y perdió completamente la cabeza. Dijo que estaba destruyendo a su familia por un error honesto. Ahí estaba esa palabra otra vez, error. Le pregunté cómo era un error cuando su madre admitió que dio las galletas a propósito. Dijo que ella no entendía qué tan serio realmente era. Señalé que había estado diciéndole a todos qué tan serio era durante años, pero nadie escuchó. Se puso a la defensiva y dijo que yo siempre era tan extrema con todo. Las palabras de la trabajadora social todavía estaban frescas en mi mente y me sentí más fuerte sabiendo que alguien oficial estaba de acuerdo conmigo. Le dije que el DIF presentando un reporte no fue mi elección. Era la ley y tal vez debería pensar por qué el hospital sintió que era necesario. Terminamos en el pasillo a las 2 de la mañana teniendo una pelea enorme sobre qué cuenta como un error honesto. Otras personas en la sala de espera nos miraban, pero ya no me importaba. Dije que su madre admitió que le dio crema de cacahuate a nuestro hijo para probar que la alergia no era real. Eso era exactamente lo opuesto a accidental.
Él argumentó que ella no quiso que se enfermara de verdad. Simplemente no creía que pasaría. Le pregunté qué pensaba que pasaría cuando alguien con una alergia severa a los cacahuates come crema de cacahuate. ¿Pensó que el polvo de hadas lo protegería? Dijo que estaba siendo cruel y que su mamá estaba devastada por lo que pasó. Dije que nuestro hijo casi muere y eso es lo que debería devastar a todos, no los sentimientos heridos. Finalmente se derrumbó llorando. Admitió que nunca debió haber dejado a nuestro hijo con su madre después de que establecí ese límite. Dijo que sabía que yo iba en serio, pero pensó que solo unas horas no importarían. Luego intentó decir que ambos teníamos la culpa. Yo por ser muy estricta con las reglas y su mamá por ir demasiado lejos. Lo miré mientras lloraba e intentaba dividir la culpa 50 hasta 50. Como si mi crimen de tener reglas sobre una alergia que amenaza la vida fuera de alguna manera igual a que su madre deliberadamente le diera veneno a nuestro hijo. No podía creer que todavía estaba tratando de hacer esto sobre mí siendo irrazonable. Le dije que no había ambos lados cuando alguien deliberadamente pone en peligro la vida de un niño. Ya no iba a fingir que los sentimientos de su madre importaban más que la seguridad de nuestro hijo. Se veía sorprendido como si nunca me hubiera escuchado hablar tan firmemente antes. Tal vez no. Tal vez había sido demasiado suave durante demasiado tiempo tratando de mantener la paz y no hacer olas. Pero eso se acabó ahora. Dije que no me importaba si toda su familia me odiaba para siempre. No me importaba si pensaba que estaba siendo injusta o guardando rencores. Nuestro hijo casi muere esta noche porque la gente no se tomó en serio su alergia. Eso nunca iba a pasar de nuevo. Sin importar a quién tuviera que cortar de nuestras vidas para mantenerlo seguro. Mi esposo solo se quedó ahí parado en el pasillo con lágrimas corriendo por su cara y volví al cuarto de nuestro hijo y cerré la puerta. A la mañana siguiente me desperté en la silla junto a la cama del hospital de mi hijo con el cuello matándome y la espalda toda tiesa. Se movió alrededor de las 6 y sus ojos se abrieron lentamente viéndose confundido sobre dónde estaba. Luego su manita fue a su garganta y la tocó cuidadosamente como si le doliera. Me miró con lágrimas empezando a formarse y preguntó por qué su garganta se sentía tan mal y rasposa. Me senté en el borde de su cama y le aparté el pelo mientras seguía tocando su cuello. Luego preguntó por qué su abuelita le dio galletas que lo enfermaron tanto y tuvo que venir al hospital. Escucharlo tratar de entender por qué alguien que dijo que lo amaba lo lastimaría a propósito rompió algo profundo dentro de mi pecho. Respiré hondo e intenté mantener mi voz firme. Le dije que su abuelita tomó una decisión muy mala y le dio algo que sabía que lo haría sentir mal. Le dije que nunca iba a estar solo con ella otra vez y que mami se aseguraría de que estuviera seguro. Mi esposo entró justo en ese momento sosteniendo 2 tazas de café y escuchó lo que dije. Empezó a abrir la boca para discutir, pero me volteé y lo miré con una expresión que lo hizo cerrarla inmediatamente. Dejó el café y salió sin decir nada. Alrededor del mediodía, una doctora diferente entró a revisar los signos vitales de mi hijo y mirar su garganta. Dijo que la hinchazón había bajado lo suficiente como para que pudiéramos irnos a casa, pero necesitábamos hacer seguimiento con nuestro alergólogo dentro de la semana. Me entregó un fajo grueso de papeles e instrucciones de alta. Luego se inclinó cerca y dijo en voz baja que había documentado todo exactamente como yo lo describí en el reporte. Tocó mi brazo y dijo que guardara esos papeles en un lugar seguro. Le agradecí y sentí ganas de llorar de alivio de que alguien me creyera y se tomara esto en serio. Vestimos a mi hijo con la ropa de repuesto que mi esposo había traído y lo cargué hasta el coche aunque podía caminar. Mi teléfono sonó mientras manejábamos y vi que era mi mamá llamando desde su hospital a 2 horas de distancia. Contesté y ella inmediatamente empezó a disculparse por el momento de su desmayo y preguntando si mi hijo estaba bien. Le dije que estaba bien y que nada de esto era su culpa. Preguntó qué iba a hacer y dije que estaba manejando la situación aunque honestamente no tenía idea si realmente lo estaba. Dijo que saldría en un par de días y vendría a quedarse conmigo si necesitaba ayuda. Le dije que le avisaría y colgamos. De vuelta en casa, caminé directo al cuarto de mi hijo y empecé a sacar ropa de su cómoda. Mi esposo me siguió preguntando qué estaba haciendo. Dije que estaba moviendo todas las cosas de nuestro hijo a mi cuarto y él podía dormir en el cuarto de visitas. Dijo que estaba siendo dramática otra vez y que necesitábamos hablar de esto como adultos. Seguí empacando ropa en una bolsa de basura y le dije que ya no me importaba lo que pensara que era dramático versus necesario. Se quedó ahí parado viéndome cargar montones de juguetes y libros por el pasillo. Armé la cama pequeña en mi cuarto para mi hijo y traje su lamparita y sus cobijas favoritas. Mi esposo intentó discutir más, pero solo cerré la puerta en su cara. Esa tarde, después de que mi hijo se durmió temprano, me senté en el sillón con mi laptop. Mis manos temblaban mientras escribía abuela poniendo en peligro a nieto en el buscador. Me obligué a seguir leyendo aunque cada artículo me hacía sentir mal. Encontré un bufete de derecho familiar que manejaba órdenes de protección y asuntos de custodia, y dejé un mensaje de voz a medianoche explicando todo lo que pasó. Mi voz se quebró a la mitad, pero seguí hablando hasta que el pitido me cortó. A la mañana siguiente estaba haciendo el desayuno cuando mi teléfono sonó de un número que no reconocía. Una mujer dijo que era la oficina de licenciada Teresa devolviendo mi mensaje de voz. Dijo que la licenciada Teresa había escuchado mi mensaje a primera hora y quería meterme en una consulta esa misma tarde si podía. Dije que sí inmediatamente y me dijo que trajera toda la documentación del incidente. Pasé el resto de la mañana reuniendo papeles del hospital.
viejos mensajes de texto de mi suegra y fotos del brazalete de alerta médica de mi hijo. A las 2 en punto entré a la oficina de la licenciada Teresa en un edificio del centro. Era más joven de lo que esperaba, con cabello oscuro recogido y un apretón de manos firme. Nos sentamos en su sala de conferencias y presenté toda la historia, empezando desde cuando nació mi hijo. Le conté sobre años de pisotear límites y la constante crítica de mi crianza. Describí la humillación pública en reuniones familiares y sus comentarios burlones sobre la alergia. Luego expliqué la prueba deliberada de alergia que puso a mi hijo en el hospital. La licenciada Teresa escuchó sin interrumpir y tomó notas detalladas sobre todo. Hizo preguntas específicas sobre fechas y quién presenció diferentes incidentes. Cuando terminé, dejó su pluma y me miró directamente. Dijo que tenía bases fuertes para una orden de protección contra mi suegra basada en el daño intencional. Luego dijo algo que hizo que mi estómago se hundiera. Preguntó gentilmente si pensaba que se podía confiar en mi esposo con custodia sin supervisión, dado su patrón de permitir a su madre. Esa pregunta me golpeó fuerte porque había estado tan enfocada en su madre que no había procesado completamente el papel de mi esposo en todo esto. Él sabía sobre el límite que había establecido. Sabía sobre la severidad de la alergia y aún así le entregó a nuestro hijo de todas formas. La licenciada Teresa cerró su libreta y se inclinó hacia adelante a través de la mesa de conferencias. Me dijo que necesitaba empezar a documentar todo desde este punto. Cada mensaje de texto de mi suegra, cada vez que mi esposo me presionara para reconciliar, cada intento de contacto. Dijo que había visto casos como el mío antes, donde miembros de la familia lentamente desgastan al padre protector hasta que ceden. Asentí y saqué mi teléfono para empezar un archivo de notas ahí mismo en su oficina. Me vio crear el documento y luego agregó que debería retroceder en mi memoria y escribir cada incidente que pudiera recordar con fechas si era posible. Entre más detallada la línea de tiempo, más fuerte sería mi caso si terminábamos en la corte. Le agradecí y salí de su oficina sintiéndome asustada y aliviada de que alguien finalmente entendiera qué tan serio era esto. De vuelta en casa, me senté en la mesa de la cocina con mi laptop y empecé a escribir. Creé un documento titulado Línea de tiempo de incidentes y empecé con el día que nació mi hijo. Recordé cómo mi suegra criticó la forma en que lo cargaba en el hospital. Luego los comentarios sobre que la lactancia era innecesaria. La primera vez que ignoró mi regla sobre que los visitantes se lavaran las manos. Seguí escribiendo y el documento se hizo más largo. Los dulces después de la hora de dormir. Las burlas en cenas familiares, diciéndole a mi hijo que no tenía que hacer caso a mis reglas. Los comentarios sobre la silla de auto. Cada chiste sobre la alergia a los cacahuates. Escribir todo hizo que mi mano temblara porque me di cuenta de que había estado poniendo excusas para un comportamiento terrible durante años. Me decía a mí misma que tenía buenas intenciones, que solo era chapada a la antigua, que estaba siendo demasiado sensible como mi esposo siempre decía, pero verlo todo listado en blanco y negro me mostró un patrón claro de alguien que nunca me había respetado como madre y había socavado activamente mi autoridad con mi propio hijo. Todavía estaba escribiendo cuando escuché el coche de mi esposo llegar a la entrada alrededor de las 6. Entró y dejó sus llaves en la barra. Ni siquiera preguntó cómo estuvo mi día o revisó a nuestro hijo que estaba jugando en su cuarto. En lugar de eso, inmediatamente empezó a hablar sobre cuándo su madre podría ver a nuestro hijo otra vez. No, sí. ¿Cuándo? Como si ya estuviera decidido que eventualmente cedería. Cerré mi laptop y lo miré. Le dije que la respuesta era nunca. Ella nunca iba a estar sola con nuestro hijo otra vez. ¿Necesitaba aceptar eso o teníamos problemas mucho más grandes que su madre? Su cara se puso roja y levantó la voz preguntando cuánto tiempo planeaba guardar este rencor. Me levanté de la mesa y caminé hacia mi bolsa donde había puesto las notas de la consulta con la licenciada Teresa. Saqué la carpeta y la abrí en la barra enfrente de él. Miró hacia abajo a los papeles y vi su cara cambiar mientras leía. Sus ojos se detuvieron en las palabras orden de protección y se puso pálido. Me miró y preguntó si estaba considerando seriamente una orden de restricción contra su madre. Le dije que no la estaba considerando. La estaba haciendo. Golpeó su mano en la barra y dijo que estaba siendo vengativa, que estaba guardando rencor e intentando castigar a su madre en lugar de proteger a nuestro hijo. Sentí que algo dentro de mí explotaba. Le pregunté cómo mantener a una mujer que deliberadamente envenenó a nuestro hijo lejos de él era vengativo. No tuvo respuesta para eso. Solo seguía diciendo que estaba llevando esto demasiado lejos y siendo injusta. Fue entonces cuando tuvimos la peor pelea de todo nuestro matrimonio. Finalmente admitió algo que había sospechado durante años, pero nunca quise creer. Dijo que siempre pensó que estaba siendo un gran problema de la alergia, que le creía a su madre cuando decía que los padres modernos inventan problemas para llamar la atención. Me había estado siguiendo la corriente todos estos años, siguiéndome la corriente como si la condición médica que amenaza la vida de nuestro hijo fuera algún tipo de fase por la que estaba pasando. Lo miré y sentí como si estuviera viendo a un completo extraño. Este hombre con el que había estado casada durante 8 años nunca había creído realmente que nuestro hijo podía morir por comer cacahuates. Pensó que estaba siendo dramática, sobreprotectora, inventando cosas. De repente todo tenía sentido. Los comentarios despectivos cuando le pedía que revisara etiquetas de ingredientes. La renuencia a hacer cumplir reglas con su familia. La presión constante para darle a su madre más acceso a nuestro hijo.
Nunca se había tomado nada de esto en serio porque no creía que el peligro fuera real. Le dije que necesitaba salir de la casa por unos días mientras yo descubría qué hacer después. Se negó al principio y dijo que era su casa también y no podía simplemente echarlo. Lo miré directo a los ojos y le recordé que yo fui quien le quitó de un manotazo una barra de chocolate de la mano de su madre para salvar la vida de nuestro hijo mientras él se sentaba ahí sin hacer nada. Yo fui quien estableció el límite que podría haber prevenido todo esto y él fue quien le entregó a nuestro hijo a su madre para poder ver un partido con sus amigos. Abrió la boca para discutir, pero no salió nada. Solo se quedó ahí parado por un minuto, y luego caminó por el pasillo a nuestro cuarto. Lo escuché sacar ropa de los cajones y abrir puertas del closet. Regresó 20 minutos después con una maleta empacada. Se detuvo en la puerta y me dijo que estaba destrozando a nuestra familia. Estaba destruyendo todo porque no podía dejar ir el rencor. Le dije que su madre destrozó a nuestra familia en el segundo que le dio galletas de crema de cacahuate a un niño que sabía era alérgico. Negó con la cabeza y salió. Escuché su coche arrancar y vi por la ventana mientras salía de la entrada. Mi hijo salió de su cuarto preguntando a dónde iba papi. Le dije que papi necesitaba quedarse con el tío Miguel por un rato y le di un abrazo. 2 días después, mi teléfono sonó de un número que no reconocía. Una voz de hombre dijo que era el licenciado Robles del DIF llamando sobre un reporte presentado en el hospital. Mi estómago se hundió. Sabía que el hospital tenía que reportar lo que pasó, pero realmente recibir la llamada lo hizo real. El licenciado Robles preguntó si podía programar una visita a casa para poder hablar conmigo y ver dónde vivía mi hijo. Dije que sí inmediatamente, aunque parte de mí estaba aterrada de ser investigada. Pero otra parte de mí estaba agradecida de que alguien oficial finalmente se estaba tomando esto en serio y documentando todo lo que pasó. Programamos una cita para el siguiente martes a las 10 de la mañana. El martes llegó y pasé toda la mañana limpiando, aunque la casa ya estaba limpia. Estaba nerviosa sobre lo que el licenciado Robles pensaría o qué preguntas haría. El timbre sonó exactamente a las 10 y abrí para encontrar a un hombre en sus 40 con una tablilla y una cara amable. Se presentó como el licenciado Robles y preguntó si podía entrar. Lo llevé a la sala y le ofrecí café que declinó. Se sentó y sacó algunos papeles. Explicó que ya había revisado el reporte de la trabajadora social del hospital y hablado con la doctora de urgencias que trató a mi hijo. Ahora necesitaba escuchar mi lado de la historia y ver los registros médicos de mi hijo. Saqué la carpeta que había preparado con toda la documentación de alergia de mi hijo. Resultados de pruebas de cuando tenía 2 años. El plan de acción de nuestro alergólogo. Fotos de su brazalete de alerta médica. Los papeles de alta del hospital. El licenciado Robles revisó todo cuidadosamente y tomó notas. Me pidió que le explicara toda la historia con mi suegra. Le conté sobre años de violaciones de límites, la crítica constante, sus burlas sobre la alergia, el incidente donde tuve que quitarle comida de un manotazo, mi instrucción explícita a mi esposo de no dejar a nuestro hijo con ella. Dejó su pluma y me dijo que estaba claramente preocupado por la naturaleza intencional de la exposición. Esto no fue un accidente o un error. Mi suegra había deliberadamente dado a mi hijo algo que sabía que era alérgico para probar un punto. Dejó su tablilla y me miró seriamente. Me dijo que el DIF no estaba tratando de castigar a nadie o destrozar familias. Su única preocupación era asegurar que mi hijo se mantuviera seguro en el futuro. Luego me hizo preguntas detalladas sobre el juicio de mi esposo. ¿Podía confiar en él para proteger a nuestro hijo de su madre? ¿Pondría a nuestro hijo en peligro otra vez si su mamá lo presionara? Creía que entendía qué tan seria era realmente la alergia. Abrí mi boca para responder, pero nada salió al principio. Mi mano empezó a temblar y tuve que dejar mi taza de café antes de derramarla. Le dije honestamente que ya no sabía. Esa incertidumbre porque nunca pensé que tendría que proteger a mi hijo de las malas decisiones de su propio padre. Siempre había confiado en mi esposo completamente hasta que dejó a nuestro hijo en el único lugar que explícitamente dije que era inseguro. El licenciado Robles asintió lentamente como si hubiera escuchado esta historia exacta 100 veces antes. Escribió algo en sus notas y me dijo que esa era una respuesta muy honesta. Dijo que muchos padres ponen los sentimientos de la familia por encima de la seguridad del niño. El DIF mantendría el caso abierto por 90 días para monitorear la situación y asegurar que todos los planes de seguridad se estuvieran siguiendo. Revisaría cada 2 semanas y quería ver documentación de cualquier intento de mi suegra de contactarnos. Le agradecí y lo acompañé a la puerta. Después de que se fue, solo me quedé parada en el pasillo por un minuto tratando de procesar todo. Mi esposo llegó a casa del lugar de su hermano esa tarde. Estaba haciendo la cena cuando entró e inmediatamente empezó a gritar sobre el DIF llegando a su trabajo a entrevistarlo. Me acusó de reportarlo a las autoridades e intentar que nos quitaran a nuestro hijo. Su cara estaba roja y seguía caminando de un lado a otro en la cocina. Tuve que explicar múltiples veces que el hospital presentó el reporte, no yo. Los profesionales médicos están obligados por ley a reportar poner en peligro a un niño. No quiso escucharlo. Dijo que debía haberle dicho al personal del hospital que lo hiciera sonar peor de lo que era. Le recordé que nuestro hijo casi muere y su madre admitió que lo hizo a propósito. Se quedó callado por un minuto, luego se fue furioso al cuarto de visitas y azotó la puerta. A la mañana siguiente su madre empezó a llamar a mi teléfono. Cuando no contesté, empezó a mandar mensajes. Al principio los mensajes eran disculpas llorosas sobre lo mucho que lo sentía y cómo nunca se perdonaría. Para la tarde el tono cambió completamente.
Mandó mensajes enojados diciendo que estaba alejando a su nieto de ella y destruyendo su relación con su hijo. Me llamó controladora y dijo que siempre había manipulado a su hijo. Los mensajes siguieron llegando todo el día y hasta la noche. Finalmente dejó un mensaje de voz que hizo que mi sangre hirviera. Su voz temblaba de enojo mientras decía que siempre había sido una bruja controladora que manipulaba a su hijo y ahora estaba usando este accidente para ponerlo en su contra. Bloqueé su número inmediatamente y guardé todos los mensajes para mostrarle a la licenciada Teresa. Llamé a la licenciada Teresa al día siguiente y le dije que quería seguir adelante con la orden de protección. Programó una cita para esa tarde. En su oficina, le mostré todos los mensajes de texto y el mensaje de voz. Hizo copias de todo y empezó a redactar la petición. Explicó que estábamos presentando una orden de protección temporal que entraría en efecto inmediatamente si se aprobaba. La orden solicitaría que mi suegra no tuviera contacto alguno con mi hijo. También tenía que mantenerse al menos a 150 metros de distancia de nuestra casa y su escuela. Tendríamos una fecha en la corte dentro de 2 semanas para una audiencia donde un juez decidiría si hacerla permanente. La licenciada Teresa presentó el papeleo ese mismo día. Dentro de 48 horas, toda la familia de mi esposo empezó una campaña para presionarme para retirar la orden. Su hermano mayor llamó diciendo que estaba reaccionando exageradamente y su madre había aprendido la lección. Su hermano menor mandó mensajes sobre cómo estaba destrozando a la familia por un error. Su tía se apareció en mi puerta sin invitación una tarde tratando de convencerme de reconsiderar. Se paró en mi porche por 20 minutos hablando sobre perdón y lealtad familiar. Cerré la puerta en su cara a mitad de oración. Alguien en la familia publicó acusaciones vagas sobre mí en redes sociales. La publicación no usaba mi nombre, pero cualquiera que conociera la situación sabría exactamente de quién hablaba. Decía que algunas personas usan a sus hijos como armas para lastimar a miembros de la familia que los aman. Mi teléfono zumbaba constantemente con mensajes de parientes que apenas conocía. Tomé captura de pantalla de cada mensaje de texto, guardé cada mensaje de voz y documenté cada vez que alguien se apareció en mi casa. Reenvié todo a la licenciada Teresa en un gran correo. Me llamó una hora después y dijo que este patrón de acoso en realidad fortalecía nuestro caso. Mostraba la completa falta de respeto de la familia por los límites y su creencia de que tenían derecho a acceso a pesar de serias preocupaciones de seguridad. Me advirtió que la corte familiar podría ponerse muy fea cuando un lado se sentía con derecho a una relación sin importar qué. Me dijo que siguiera documentando todo y que no me involucrara con ninguno de ellos. El día antes de la corte, mi esposo vino a mí viéndose derrotado. Se sentó en la mesa de la cocina y me rogó que reconsiderara. Dijo que su madre estaba devastada y definitivamente había aprendido la lección. Ahora entendía qué tan seria era la alergia. Lo miré y pregunté qué lección exactamente había aprendido. Abrió la boca, luego la cerró otra vez. Le pregunté si alguna vez había admitido realmente que estaba equivocada o se disculpó por casi matar a nuestro hijo. No pudo responder porque no lo había hecho. Nunca había tomado responsabilidad o mostrado arrepentimiento real. Solo había llorado sobre cómo esto la estaba afectando y qué tan injusta estaba siendo yo. Puso su cabeza en sus manos y no dijo nada más. A la mañana siguiente me puse mi mejor ropa y manejé al juzgado con toda mi documentación en una carpeta. La licenciada Teresa me encontró afuera y pasamos por seguridad juntas. La sala de audiencias era más pequeña de lo que esperaba. Mi suegra se sentó del otro lado con un abogado que no reconocí. Traía puesto un vestido bonito y tenía pañuelos en su mano. Mi esposo se sentó en la parte de atrás viéndose miserable. El juez entró y todos nos levantamos. Revisó la petición y pidió escuchar de ambos lados. Yo fui primero. Entregué los registros médicos del hospital, los papeles de alta, la documentación del alergólogo de la alergia severa. Expliqué la historia de violaciones de límites y su creencia declarada de que la alergia no era real. El juez revisó todo cuidadosamente. Luego el abogado de mi suegra se levantó. Ella lloró y dijo que simplemente se olvidó de la alergia en el momento. Afirmó que fue un error honesto y nunca lastimaría intencionalmente a su nieto. El juez la miró directamente y preguntó si le dio crema de cacahuate a mi hijo a propósito. Ella dudó por un largo momento. Su abogado le susurró algo. Finalmente, admitió que sí. Se lo había dado intencionalmente porque quería ver si la alergia era realmente real o si yo la estaba inventando. La cara del juez cambió completamente cuando la escuchó decir eso. Su expresión fue de profesional a algo mucho más duro, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Hojeó los registros médicos otra vez. Luego miró a mi suegra por un largo momento antes de hablar. Otorgó la orden de protección temporal ahí mismo, sin dudar. Ella no podía contactar a mi hijo para nada. No podía acercarse a 150 metros de nuestra casa o su escuela. El juez fijó otra audiencia en 3 meses para decidir si la orden debería ser permanente. El abogado de mi suegra intentó objetar, pero el juez la cortó. Dijo que cualquier abuela que admite deliberadamente exponer a un niño a un alérgeno conocido para probar un punto ha mostrado que no se puede confiar en ella con la seguridad de ese niño. Fue entonces cuando mi suegra se perdió completamente. Se levantó y empezó a gritar que yo había puesto a su hijo en su contra. Su voz se hizo más y más fuerte, gritando que le había robado a su nieto y que ella tenía derechos. El juez golpeó su mazo y le dijo que se sentara, pero ella siguió. Me señaló a través de la sala y me llamó mentirosa y manipuladora.
La seguridad vino por la puerta lateral, 2 oficiales en uniforme. Se movieron hacia su mesa y su abogado agarró su brazo, tratando de hacer que dejara de hablar. Pero ella se quitó al abogado y siguió gritando sobre cómo había criado a 3 hijos bien, y yo estaba arruinando a su familia. Los oficiales la tomaron de ambos brazos y empezaron a caminar hacia la salida. Intentó alejarse de ellos, todavía gritando que tenía derechos y no podía hacerle esto. Su voz hizo eco por toda la sala mientras la sacaban. Podía escucharla en el pasillo incluso después de que las puertas se cerraron. Algo sobre derechos de abuelos y cómo iba a pagar por esto. El juez se veía cansado de repente, como si hubiera visto este tipo de cosa demasiadas veces antes. Le dijo a todos los que quedaban que la orden estaba en efecto inmediatamente y la corte terminó. Miré hacia atrás a mi esposo sentado en la última fila. Su cara se veía completamente rota, viendo a su madre ser arrastrada por seguridad. Por solo un segundo sentí lástima por él. Esta era su mamá, incluso si había hecho algo terrible. Pero luego recordé la cara de mi hijo hinchándose, poniéndose morado y azul. Recordé el pánico en la voz de mi esposo cuando llamó desde el hospital. Mi hijo casi muere porque ella quería probar que estaba equivocada. No podía dejar que sentirme culpable por el dolor de mi esposo me hiciera olvidar eso. Mi trabajo era mantener a mi hijo seguro, no proteger los sentimientos de mi suegra o la relación de mi esposo con ella. La licenciada Teresa tocó mi codo y salimos de la sala juntas. En el pasillo sacó la orden oficial y me mostró lo importante. Dijo que si mi suegra intentaba contactar a mi hijo de cualquier forma, necesitaba llamar a la policía inmediatamente. Cualquier violación de la orden podría hacer que la arrestaran. La licenciada Teresa también dijo que debería pensar en obtener un acuerdo de custodia formal que específicamente dijera que mi esposo no podía dejar que su madre estuviera cerca de nuestro hijo. Explicó que la orden de protección solo cubría las acciones de mi suegra, no las de mi esposo. Si él decidía llevar a nuestro hijo a verla de todos modos, la orden actual no lo detendría. Me sentí mal pensando en esa posibilidad, pero la licenciada Teresa dijo que era mejor tener todo por escrito ahora en lugar de lidiar con problemas después. La semana siguiente tuve la cita de seguimiento con el doctor López, el alergólogo de nuestro hijo. Lo había estado viendo desde que mi hijo tenía 2 años y la alergia fue descubierta por primera vez. Su oficina estaba en un edificio médico cerca del hospital, las paredes cubiertas con pósters sobre diferentes alérgenos. El doctor López entró con el expediente de mi hijo y se sentó frente a mí. Le conté todo lo que pasó. Su cara fue de preocupada a completamente sorprendida mientras explicaba cómo mi suegra deliberadamente le dio galletas de crema de cacahuate a mi hijo. Seguía negando con la cabeza como si no pudiera creerlo. Cuando terminé, el doctor López inmediatamente dijo que escribiría una carta detallada sobre la severidad de la alergia. Sacó su laptop ahí mismo y empezó a escribir, haciéndome preguntas sobre la línea de tiempo exacta de la reacción. Documentó qué tan rápido se hinchó la cara de mi hijo, qué tan rápido se puso azul, qué tan cerca estuvimos de perderlo. La carta delineaba cada riesgo de exposición intencional y explicaba por qué mi hijo nunca podría estar cerca de alguien que no se tomara la alergia en serio. El doctor López la imprimió y la firmó, luego hizo 3 copias para mí. Dijo que debería dar copias a cualquiera que pudiera necesitar entender la realidad médica de lo que pasó. Luego el doctor López sacó el plan de acción actual de mi hijo y dijo que necesitábamos actualizar todo. Quería que diera nuevas copias a la enfermera de la escuela, cualquier niñera y miembros de la familia en quienes confiara. Escribió exactamente qué hacer si mi hijo era expuesto otra vez, qué señales vigilar, cuándo usar el EpiPen. También dijo algo que me sorprendió. Sugirió que llevara a mi hijo a terapia para procesar lo que pasó. El doctor López explicó que ser deliberadamente lastimado por alguien en quien confiaba podría afectar cómo mi hijo pensaba sobre la comida y seguridad en el futuro. Dijo que los niños que pasan por trauma médico a veces desarrollan ansiedad alrededor de comer, especialmente cuando el trauma involucró a alguien que amaban. Pregunté si conocía algún buen terapeuta y recomendó a la psicóloga Virginia, una terapeuta infantil que trabajaba con casos de trauma médico. Llamé a la oficina de la psicóloga Virginia desde el estacionamiento después de salir de la cita del doctor López. La recepcionista dijo que la psicóloga Virginia se especializaba en ayudar a niños que habían pasado por situaciones médicas de miedo y problemas familiares. Tenía una apertura esa misma semana, lo que se sintió como un milagro. La recepcionista también mencionó que la psicóloga Virginia hacía sesiones familiares si mi esposo quería participar. No estaba segura sobre esa parte, pero hice la cita de todos modos. Cuando llegué a casa, el coche de mi esposo estaba en la entrada. Se había mudado de regreso 2 días después de la audiencia en la corte, pero las cosas estaban horribles entre nosotros. Dormía en el cuarto de visitas al final del pasillo. Apenas hablábamos excepto sobre cosas básicas como la cena o el horario de mi hijo. Toda la casa se sentía pesada con tensión, como si el aire fuera difícil de respirar. Lo cachaba mirándome a veces con esta expresión que no podía leer. Parte enojado, parte triste, parte algo más. No estaba lista para tomar decisiones grandes sobre nuestro matrimonio. Todo estaba demasiado caótico y necesitaba enfocarme en mi hijo primero, pero vivir como compañeros de casa que se odiaban me estaba matando lentamente, solo que no sabía qué más hacer. Entonces algo cambió.
El hermano de mi esposo aparentemente lo llamó y le dijo que la había regado gacho. Su hermano dijo que necesitaba ayuda profesional para entender por qué había escogido a su madre sobre la seguridad de su propio hijo. Mi esposo en realidad escuchó, encontró un terapeuta y empezó a ir una vez a la semana. Me contó al respecto una noche cuando estaba haciendo la cena. Dijo que estaba tratando de entender su propio comportamiento y tomar responsabilidad. Quería creerle, pero había escuchado promesas antes. Le dije que me alegraba que estuviera recibiendo ayuda, pero que necesitaba ver cambio real, no solo palabras. Asintió y no discutió. Eso se sintió diferente. Tal vez finalmente lo estaba entendiendo, pero no iba a hacerme ilusiones. Alrededor del mismo tiempo, mi hijo empezó a tener pesadillas. Se despertaba llorando, diciendo que la comida lo estaba enfermando. Durante las comidas, me preguntaba 10 veces si estaba segura de que algo era seguro de comer. Solo quería comer cosas que me viera preparar de principio a fin. Si alguien más cocinaba o si pedíamos comida, se negaba a tocarlo. En su primera sesión con la psicóloga Virginia, expliqué lo que estaba pasando. Dijo que esta era una respuesta de trauma completamente normal. Mi hijo había aprendido que la comida podía lastimarlo y que la gente en la que confiaba podría darle comida peligrosa. Su cerebro estaba tratando de protegerlo, haciéndolo tener miedo de comer cualquier cosa que no pudiera controlar. La psicóloga Virginia dijo que trabajarían a través de ello lentamente usando terapia de juego. Le ayudaría a reconstruir su sentido de seguridad alrededor de la comida y aprender a confiar otra vez. Tomaría tiempo, pero los niños eran buenos sanando si recibían el apoyo correcto. Escuchar eso me hizo sentir un poco mejor. Como que tal vez saldríamos de esto eventualmente. 2 semanas después de que la orden de protección entró en efecto, mi teléfono sonó mientras estaba haciendo el almuerzo. La voz de la secretaria de la escuela estaba tensa con preocupación cuando me dijo que mi suegra estaba en el estacionamiento durante la hora de recogida. La había reconocido de las fotos que les di como parte de nuestro plan de seguridad. Mi estómago se hundió y le dije que iba en camino. Luego dijo que ya había llamado a la policía como habíamos discutido. Agarré mis llaves y manejé a la escuela yendo muy por encima del límite de velocidad, mis manos temblando en el volante. Cuando llegué al estacionamiento, vi una patrulla ya ahí y al oficial Ramírez caminando hacia el vehículo de mi suegra. Ella estaba parada junto a su coche con los brazos cruzados, y aún desde la distancia podía ver que su cara estaba roja. El oficial Ramírez estaba tomando notas mientras ella hablaba y me estacioné tan lejos de ella como fue posible antes de salir. Me hizo señas después de unos minutos y explicó que había documentado todo. Mi suegra intentó afirmar que solo quería ver a su nieto desde el otro lado del estacionamiento, que no estaba intentando hacer contacto. El oficial Ramírez le dijo que no importaba cuáles fueran sus intenciones porque cualquier contacto violaba la orden de la corte, incluso estar a 150 metros de la escuela. Ella empezó a llorar y decir que esto era ridículo, que tenía derechos como abuela. El oficial Ramírez se mantuvo calmado y profesional, explicando que ahora estaba en desacato de la corte, y esta violación sería reportada al juez. Le dio una advertencia de que necesitaba irse inmediatamente, o sería arrestada. Se metió en su coche y se fue, pero no antes de darme una mirada que me heló la piel. El oficial Ramírez me acompañó a la entrada de la escuela y yo estaba temblando tan mal que apenas podía pararme. La secretaria sacó a mi hijo por la entrada de la oficina para que no tuviera que caminar por el área principal de recogida. No vio a su abuela y no tenía idea de que algo estaba mal, lo cual fue lo único bueno de toda la situación. El oficial Ramírez me entregó el número de reporte del incidente y me dijo que esto definitivamente sería anotado en el archivo de la corte para la audiencia de orden permanente. Dijo que los jueces se toman las violaciones en serio, especialmente cuando pasan tan pronto después de que la orden fue otorgada. Le agradecí y metí a mi hijo en el coche, revisando mis espejos constantemente en el camino a casa para asegurarme de que no nos estuviera siguiendo. Cuando mi esposo llegó a casa del trabajo, le conté lo que pasó antes de que pudiera siquiera dejar su bolsa. Por una vez no la defendió o puso excusas. Se enojó, pero esta vez el enojo estaba dirigido a su madre en lugar de a mí. Dijo que estaba poniendo en peligro cualquier oportunidad que pudiera tener para contacto supervisado en el futuro, que estaba siendo estúpida y egoísta. Era la primera vez desde que esta pesadilla empezó que la responsabilizaba en lugar de culparme por ser muy estricta. Sentí que algo cambió entre nosotros, como una pequeña grieta se había formado en el muro que habíamos construido. No era mucho, pero era algo. A la mañana siguiente llamé a la licenciada Teresa y le conté sobre el incidente en la escuela. Dijo que presentaría una moción para mostrar causa, lo que significaba que mi suegra tendría que aparecer ante el juez y explicar por qué no debería ser considerada en desacato. La audiencia fue programada para 2 semanas después y la licenciada Teresa dijo que el juez no estaría contento sobre una violación pasando tan rápido. Cuando el día llegó, mi suegra se sentó en la sala viéndose como si hubiera estado llorando por días. El juez le preguntó directamente por qué había ido a la escuela cuando sabía que violaba la orden de protección. Ella balbuceó algo sobre solo querer verlo, que lo extrañaba tanto. El juez la cortó y dijo que la orden era cristalina y la ignorancia no era excusa. Le advirtió que otra violación resultaría en cargos criminales y posible tiempo en la cárcel, y que tenía suerte de que no la estuviera poniendo en la cárcel ahora mismo. Ella asintió y lloró, pero no dijo nada más.
Después de la corte, mi esposo me dijo que necesitaba hablar con su madre a solas. Fue a su casa esa tarde y aparentemente tuvo lo que llamó un momento de verdad con ella. Le dijo que necesitaba respetar la orden de la corte y dejar de tratar de manipular la situación o encontrar formas de rodearla. Ella le dijo que la estaba traicionando, que yo lo había puesto en su contra. Él dijo que no. Ella los había traicionado a todos cuando deliberadamente puso en peligro la vida de su nieto. Ella intentó discutir, pero él se fue antes de que pudiera hacerlo sentir culpable para echarse para atrás. Cuando llegó a casa esa noche, se sentó conmigo en la mesa de la cocina y en realidad se disculpó. No la disculpa a medias de lo siento que te sientas así, sino una real. Dijo que estaba equivocado al minimizar mis preocupaciones sobre su madre, equivocado al permitir su comportamiento por tanto tiempo, y equivocado al priorizar sus sentimientos sobre la seguridad de nuestro hijo. Admitió que debió haberme creído sobre la alergia desde el principio, y nunca debió haber dejado a nuestro hijo con ella ese día. Le dije que apreciaba la disculpa, pero la confianza tenía que reconstruirse a través de acciones, no solo palabras. Estuvo de acuerdo y dijo que quería asistir a terapia familiar con la psicóloga Virginia para trabajar en las cosas. También dijo que apoyaría que la orden de protección se mantuviera en su lugar por el tiempo que fuera necesario, incluso si eso significaba que su madre nunca tuviera contacto sin supervisión otra vez. Durante los siguientes 2 meses, lentamente empezamos a actuar como una familia otra vez en lugar de compañeros de casa hostiles. Todo se sentía frágil, como que un movimiento en falso podría destrozar cualquier progreso que habíamos hecho. Pero mi esposo se probó a sí mismo en realidad siguiendo con sus promesas. Cuando su madre lo llamaba llorando y rogando ver a su nieto, le decía que no. Cuando su hermano intentaba presionarlo para hablar conmigo sobre retirar la orden, cerraba eso inmediatamente. Empezó a poner las necesidades de nuestro hijo primero y dejó de poner excusas por el comportamiento de su madre. Íbamos a terapia cada semana con la psicóloga Virginia, y mi esposo trabajaba en entender por qué había permitido a su madre por tanto tiempo. Resultó que había pasado toda su infancia siéndole dicho que la lealtad familiar significaba nunca cuestionar o desafiarla, sin importar qué. Romper ese patrón fue difícil para él, pero estaba intentando. La ansiedad de mi hijo alrededor de la comida también estaba mejorando, aunque todavía me pedía revisar ingredientes en todo. La audiencia de orden de protección permanente finalmente llegó. Y esta vez mi esposo vino conmigo a testificar. Cuando el juez le preguntó sobre la orden, dijo que no podía confiar en el juicio de su madre más, y creía que la orden era necesaria para mantener a nuestro hijo seguro. Le dijo al juez que su madre no había mostrado arrepentimiento real o entendimiento de qué tan serias fueron sus acciones. Ella se sentó ahí llorando mientras su propio hijo testificaba en su contra, pero ya no me sentía mal al respecto. El juez revisó la documentación una vez más antes de mirar a mi suegra con una expresión que dejaba claro que no estaba impresionado. Anunció que la orden de protección se volvería permanente, pero agregó condiciones para contacto supervisado, si completaba clases de crianza y cursos de manejo de ira, además de obtener autorización por escrito de la terapeuta de nuestro hijo, confirmando que entendía la severidad de alergias alimentarias y se podía confiar en ella. La cara de mi suegra fue de esperanzada a furiosa en segundos. Se levantó tan rápido que su silla raspó ruidosamente en el piso de la sala y empezó a gritar que esto era ridículo, que estaba siendo castigada por preocuparse por su nieto. El juez le advirtió que se sentara o sería considerada en desacato, pero ella agarró su bolsa y salió furiosa hacia la salida, gritando que no iba a pasar por obstáculos para ver a su propia familia. Las puertas de la sala se azotaron detrás de ella y el sonido hizo eco en el silencio repentino. Mi esposo se quedó ahí sentado mirando donde su madre había estado, viéndose exhausto. Durante las semanas siguientes, la ansiedad de mi hijo alrededor de la comida empezó a mejorar con la ayuda de la psicóloga Virginia, aunque el progreso vino en pasos pequeños. Todavía me traía cada paquete de botana y me pedía que leyera los ingredientes en voz alta, su dedito siguiendo mientras señalaba cada palabra. En su siguiente cita, el doctor López lo examinó minuciosamente y revisó su plan de acción. Luego me dijo que mi hijo estaba siendo excelente manejando su alergia y estaba aprendiendo a hablar sobre sus necesidades de formas apropiadas para su edad. 6 meses después de la hospitalización, mi matrimonio todavía se sentía como que estábamos reconstruyendo algo que había sido roto en pedazos pequeños, pero nos presentábamos a terapia cada semana y en realidad hablábamos sobre las cosas difíciles en lugar de evitarlas. Mi hijo estaba sanando con el apoyo de la psicóloga Virginia, teniendo menos pesadillas sobre comida y confiando lentamente que las comidas no lo lastimarían. La orden de protección permanente estaba en mi archivero, un pedazo de papel que me daba paz, sabiendo que mi hijo estaba legalmente protegido de alguien que había probado que preferiría tener razón que mantenerlo seguro. Mi suegra nunca se inscribió en una sola clase o intentó cumplir con ninguna de las condiciones del juez, escogiendo su orgullo sobre ver a su nieto otra vez. Parte de mí sentía tristeza de que hubiera hecho esa elección, pero mayormente solo me sentía aliviada de que había puesto la vida de mi hijo por delante de mantener la paz con familia que no lo merecía. Esa es la historia de hoy. Gracias por dejarme compartirla con ustedes. Honestamente significa mucho que pasen su tiempo aquí. Espero que les haya traído algo gentil o amable a su día. Suscríbanse si les gustaría escuchar más como esto.